Ahí se ve. Esto es lo que estoy armando. Ya es un texto que voy a dejarles, si lo quieren, ¿sí? Lo estoy subiendo, ya, cómo contar historias con fotos, ¿ya? La idea es hacer, obviamente, crear este tipo de elementos, digamos, este tipo de fotografía, que obviamente ya tienes un manejo de luz mucho mejor, tienes un manejo de cámaras mucho más profesional. Pero la idea de este tipo de fotografías ya es, uno, que obviamente si hablamos de la composición, esta fotografía está bien compuesta, ¿sí? Está bien iluminada, pero el centro de aquí de atención que está en el medio, el centro de atención que está en el medio, ya no se rige por las reglas que ya los tiene incluidos, ¿sí? Sino por lo que cuenta, ¿ya? Aquí, por ejemplo, habla, ¿no? Dice que una imagen vale más que 1000 palabras y particularmente ciertos, qué sé yo, ¿no? Entonces, este texto se los voy a dejar, creo que tiene algunos errores gramaticales que estoy corrigiendo, ¿sí? Porque me ha ido, ¿ya? Entonces, este tipo de fotografías, por ejemplo, si lo agrandamos, vamos a ver un poquito más grande, ¿ya? ¿Sí? Ya habla mucho más, a ver, control Z, ya habla mucho más de lo que es el texto, digo, de lo que es la fotografía, control Z. A ver, control Z. Ya, ahí está perfecto, no lo voy a mover de ahí porque ahí está grabado. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la composición. Si nosotros hablaríamos de la composición y de las reglas de composición, ¿sí? Más o menos, la regla mucho más utilizada siempre es esta, ¿ya? La regla de los tercios. Más o menos estoy calculando, ¿sí? No está tan claro. Esta, por ejemplo, no está bien. Esta no está bien, la voy a volver a dibujar. Que más o menos por aquí es, ¿sí? Más o menos, y este tampoco está tan perfecto, ¿sí? Si yo quisiera hacerlo perfecto, tendría que ser así. ¿Ya? Más o menos, ¿sí? Ahora, obviamente nadie, y esto es, nadie tiene una cuadrícula de la regla de los tercios en los ojos. Algunos se pueden colocar en las cámaras y eso existe. Hay aplicaciones igual para tu celular que te permite divisar esos puntos de máximo, ¿sí? De máximo interés en la fotografía, ¿ya? Pero si nosotros lo borramos, ¿ya? Obviamente ya vamos a describir que ella está perfectamente ubicada, ¿sí? En la composición. Otra cosa que hay que ver es la dirección de miradas, como la anterior vez ya dijimos, ¿no? ¿Dónde está mirando? Afuera de campo. Se supone que por acá, por este lado, ¿sí? Voy a dibujarlo en negro, en gris. Se supone que a este lado hay algo, ¿sí? O sea, fuera de campo. El campo se refiere a todo el lugar donde estamos, de lo que estamos hablando de la fotografía. Ya está bien iluminada, ¿sí? Tiene dos luces, una directa, luz principal y un rebote, un relleno suave. Y su luz es de arriba y medio lateral, digamos, ¿no? Ahora ya no vamos a definir tanto la fotografía por la iluminación, pero sí hay que saber iluminar, obviamente, ¿no? Y esto está, por la ley de las miradas está en una excelente composición. ¿Ya? Sigamos. ¿Ya? Este tipo de fotografías, ¿ya? Habla no solamente de la intención que tiene la fotografía. Por ejemplo, acá tiene una intención, ¿sí? Y habla de una relación que se crea de un espacio que en cine, por ejemplo, llamamos, ¿sí? Eje de acción, ¿ya? Ustedes en fotografía no van a ver esto, ¿sí? Pero lo vamos a dibujar. Ahora, por ejemplo, ya no está, si nosotros dibujamos la regla de los tercios, supuestamente por acá, supuestamente por acá, supuestamente por acá, supuestamente por acá, más o menos está chueca esa línea. Pero si lo dibujo más o menos así, vos te das cuenta que ellos no están en la regla de los tercios. Entonces, ¿qué están jugando? Existe otro tipo de reglas que habla de las diagonales, donde si yo corto por acá y corto por acá,
¿sí? Más o menos, ¿ya? Se crean unos puntos, pero yo no voy a cortar esos puntos. Lo que voy a hacer es hablar mucho más de lo que se crea en esta mirada, ¿sí? En esta diagonal se crean dos ejes, digo un solo eje, el eje de las miradas, ¿ya? Entonces, se crea un movimiento entre ellos. Ya me ubico, digamos, en el espacio, no hay un espacio vacío. Este espacio muerto aquí arriba, tanto aquí abajo, no me dice nada. En realidad, el hecho es que esta fotografía me está contando, ¿viste? Él está en un plano medio, corto, y ella está en primer plano, ¿sí? Entonces, si borramos esto, que es solamente una línea imaginaria, tenemos un eje de acción entre los dos y una correspondencia total. Obviamente está iluminado con una luz suave, supuestamente de alguna ventana que está del lado izquierdo, ¿sí? Pero es una suave, es difusa, ¿ya? Pero entonces, este tipo de fotografías va más allá a la intención de la fotografía, ¿ya? Vamos a pasar, ¿sí? ¿Cómo contar? ¿Qué es lo que deseas contar? Si, por ejemplo, este ambiente, estamos viendo un ambiente grande, interesante, un plano general o un gran plano general, como podríamos llamarlo, de la persona en el fondo, que es parte del lugar. En realidad, aquí el personaje principal en esta fotografía, que está bien compuesta, ¿sí? Es esta persona y el patito, ¿sí? Bueno, el personaje secundario, ¿ya? No es el personaje principal, ahí nos vamos a equivocar. Ya me voy, ¿sí? Porque todo tiene que ver con las reglas. Esta es una, tenemos una, acá, estas diagonales verticales hacen que, ¿sí? La escena se vea mucho más interesante, ¿ya? Te crean profundidad, ¿sí? Crean profundidad. Entonces ya estamos hablando de un espacio en 3D, ¿sí? Tienes una, dos, tres paredes, por lo cual tratas de construir un espacio que tiene mucha profundidad. Pero no estamos hablando de la profundidad de campo, estamos hablando del espacio, de la profundidad que se ve en la fotografía. Después también tienes este tipo de fotografías, ¿ya? Donde hablas, tomas conjunto de personas, ¿ya? Esta fotografía, por ejemplo, no se trata solamente de él, se trata de él también, ¿no? Están haciendo algo, están mirando algo, están conversando con alguien. Ahora, ¿está mal compuesto? No, porque por más que hablemos de las reglas de los tercios, no están ubicadas en las reglas de los tercios. Horizonte, tenemos el fondo. Interesante porque el horizonte está por arriba, está alto, porque del medio para arriba está el horizonte, ¿sí? Donde te marca un espacio grande en lo cual describimos a los personajes. Ahora, ¿sí? La intención es lo que va a definir en este tipo de fotografías. Están contando una historia, una acción, ¿sí? Ahí se nota la acción, ¿ya? Aquí dice que hay que definir la trama. La trama se supone que hay que definir o la historia. Hablamos de trama al elemento de la historia, ¿sí? ¿Ya? Y en esta fotografía, por ejemplo, eh, vamos a definir lo que se cuenta, ¿sí? Aquí hay algo, hay dos, tres fotografías donde vemos a un bebé durmiendo. Hay cuatro fotografías, ¿sí? Y más. Entonces, lo que tienes que ver es que primero tiene que haber un contraste entre los elementos del fondo y el personaje, ¿sí? Entonces hay que ver y hay que buscarle, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere comunicar la fotografía? Porque nosotros ya estamos aprendiendo a dominar lo que es eso, ¿sí? Y nos vamos a pasar a algo que tiene que ver. Oh, ¿qué he hecho? No, está bien. Seguía con esto y me he ido a otro lado. Ya, entonces vamos a hablar, acá habla del protagonista. ¿Quién será el protagonista? ¿Quién es el protagonista? Acá en esta fotografía el protagonista es este bichito, ¿sí? Que es una foca, creo, ¿sí? Está haciendo una acción. Ahora, ¿está bien compuesta? Sí. Si nos fijamos, el elemento principal o el personaje principal es la foca y está en la regla de los tercios, ¿ya? Ahora, acá dice,
¿En qué contexto? ¿Ya? Ahora, el contexto se refiere al lugar, lo que le rodea al personaje. Más allá que está bien compuesto, tiene una diagonal interesante en la fotografía, no está recta la fotografía, ¿sí? No está plana. Algunos de ustedes les va a gustar el fondo, a mí me gusta el lugar esto, tiene mucha textura, mucho color, por lo cual hablo de la textura de la rugosidad, ¿sí? Porque estas paredes no son blancas, ¿sí? Y aparte tienen formas y fondos, ¿sí? Ahí se nota mucho y la textura y el color se nota. Entonces hay que ver el contexto en el cual el personaje ha sido fotografiado, ¿ya? El contexto donde él es su escuela, creo, ¿no? Él está sobre un banco de la escuela. Interesante la fotografía, ¿eh? Aquí dice contáctate con las emociones, ¿ya? Entonces, mucho tiene que ver este tipo de iluminación, por ejemplo, es interesante porque aquí hay una sola luz pequeña, ¿sí? Muy fuerte, digo, en realidad suave, ¿no? Pero debe ser bastante la intensidad, pero está difuminada, pero es como haríamos en fotografía interior, ¿sí? Porque el fondo es oscuro, ¿ya? Y solamente tenemos un haz de luz acá, que es muy suave, que solamente está en el rostro. Entonces, ya estamos contando, ¿sí? Con las emociones. Ya estamos hablando de emoción. Esto es crear ambiente, ¿sí? De eso también hablamos en la fotografía, ¿ya? ¿Qué más dice? Incluye detalles que enriquezcan la historia, La ¿sí? anterior puede contar como clave baja. Esto sí, clave baja. Sí, Pedro, es clave baja. Y esto sería nada. No hay clave alta aquí, ¿no? Es uno normal. Pero aquí estamos hablando desde un punto de vista, ¿sí? Ya estamos tomando. Ya no estamos aquí, aquí está a la altura de los ojos, pero aquí no, la mirada está por debajo de la toma. Entonces estamos en una picada de los ojos. Y es más, el personaje está mirando a cámara. Este es un plano, ni siquiera es un primer plano, es plano detalle de los ojos, ¿no? Este es un primer plano, ¿sí? Y aquí está hablando ya mucho más de lo que expresa los ojos. Ya estamos hablando de otras cosas mucho más detallistas, ¿sí? Muy bonita la fotografía, muy bonito. Los ojos, la iluminación obviamente es muy suave, ¿sí? Tan suave es la luz, no en intensidad, sino está tan dispersada, tan suavizada, que no hay directamente sombras. Entonces, ¿cómo podríamos tomar esta fotografía? Fácil. Un día nublado, sí lo podemos hacer, ¿sí? Porque no hay nada de sombras en un día nublado, ¿sí? Si se van a dar cuenta, a ver. Acá, por ejemplo, ya está hablando de elementos que hacen, perdón, está hablando de elementos que hacen al personaje, ¿sí? Esto, por ejemplo, está contando una historia, ¿ya? Pero estas son cosas que por ahí hay que ver el lado creativo de la composición, los colores, la forma, la profundidad, las líneas de horizonte, ese cielo tan nublado y cargado que se ve, se vería espectacular. Si yo lo llevaría al blanco y negro, ¿sí? Se vería muy buena la fotografía, ¿sí? Esta, por ejemplo. Si yo lo copiaría, no sé cómo lo llevaría al blanco y negro, ¿ya? Esto lo podría llevar al Photoshop, desde aquí, no sé, nunca he intentado, creo. A ver, vamos a copiar, ¿ya? Y vamos a abrir el Photoshop. A ver, para ver solamente el trato que le puedo dar en el Photoshop. Ya, a ver, vamos a ver el Photoshop. Está aquí abajo, ¿no? A ver. Ahí estamos viendo mi pantalla, ¿sí, no? Sí, sí, sí. Ya, voy a poner nuevo. No sé, ok, listo. Control V. No me permite grabarlo.
¿Por qué no me permite copiar? Ahí está. Está muy chiquitito, pero ya. Habría que buscar una fotografía de mucha más calidad, ¿no? Entonces yo acá ya tengo, lo voy a rasterizar, eso lo voy a normalizar como para que lo tenga con objeto. Ya lo tengo. Lo voy a duplicar. Bueno, esto por ejemplo lo voy a llevar al blanco y negro con el tratamiento de imagen, capa. No, con imagen. En modo Color Lab. ¿Ya? Es que es un modo de tratar el blanco y negro. Entonces en Color Lab yo me voy a fijar los canales. Voy a utilizar el canal de luminosidad y se ve muy perfecto. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, a esta fotografía, control A, digo control C, voy a marcar control A, control C. Voy a regresar al Color Lab y que voy a hacer control B. Ya estamos. ¿Ya? Ahora, si yo me voy acá, tengo la fotografía en blanco y negro y tengo el color. ¿Sí? Ahora esta fotografía blanco y negro, por ejemplo, la puedo seguir trabajando. Se ve interesante, ¿no? Si yo le pondría un filtro rojo a esta fotografía, se vería mucho mejor. ¿Ya? Entonces, ustedes lo pueden colocar en filtros. Bueno, pero yo, por ejemplo, ahorita podría trabajar un poco más el modo, solamente para que vean niveles, por ejemplo, para que no tengan mucho. Muevo los medios un poco, no mucho. Ya. Okay. ¿Ya? Entonces, esta fotografía, si lo han visto, yo lo he trabajado en modo Color Lab, ya que es un medio, digamos, una forma de trabajar los blancos y negros mucho mejor en color luminosidad del blanco y negro. Diremos que esto ya, lo voy a trabajar este de aquí, lo voy a trabajar en blanco y negro como se trabajaría normal, diremos, ¿no? Algunos lo trabajan aquí, modo, y le ponen escala de grises. A ver, imagen, modo, escala de grises. Dice no combinar. Ok. Entonces yo tengo ahí esa. ¿Y esa cuál es mejor? ¿Esta o esta? ¿Ya? Si yo me voy a esta, por ejemplo, está muy oscuro el barco, ¿sí? Aunque tiene mucho más cargado el cielo, acá en el modo más luminoso que lo he tocado yo, ¿sí? Se ve mucho mejor, ¿ya? Ahora, bueno, salgamos del blanco y negro, que es bastante interesante el blanco y negro, ¿ya? Volvamos a lo que estábamos hablando del texto, ¿sí? Entonces, yo les he dicho más o menos, les estoy hablando más o menos de cómo se crean este tipo de elementos y en realidad esta fotografía se puede llevar al blanco y negro para que tenga mucho más relevancia las cosas que cuentan la fotografía. ¿Ya? Vayamos mirando algunas más. Esta. ¿Ya? Acá, por ejemplo, esta es una historia. Digamos, obviamente, si lo llevara al blanco y negro sería mucho mejor, ¿sí? Esta fotografía. Pero no me estaría contando el color, ya estaría eliminando el color. Estaría viendo la intención, ¿sí? Ya no sabría qué color son las vestimentas, ni los detalles en colores, ni el pelo, ¿sí? Y ya me estaría fijando solamente en la intención de la mirada, la intención que cuenta, ¿sí? Obviamente es una luz suave, reflejada, ¿sí? Lo que está llegando a ella. Hay que tener cuidado porque yo, por ejemplo, esta fotografía está bien expuesta, ¿sí? Obviamente se confunde un poco con el fondo, que no tenemos un contraste de fondo, sino por los colores, esos marrones que tiene el fondo, los ladrillos marrones, se confunde un poco con el pelo, con la textura de la piel, con la vestimenta, ¿ya? Pero el hecho está en la fotografía, en lo que está contando, ¿sí? Está bien expuesta, buen tamaño,
plano medio largo, ¿sí? Por más que digamos que aquí hay un espacio muerto, no. Aquí hay un espacio donde en fuera de foco, que es la profundidad que está tomada con muy poca profundidad, tenemos a personajes que están, ¿sí? Haciendo que el contexto se vea mucho mejor. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Obviamente esta fotografía blanco y negro. ¿Sí? Esta fotografía blanco y negro nos está contando una historia. ¿Sí? ¿Ya? Creo que es en el agua, ¿no? No sé, pero se ve muy interesante toda la parte esta de que le rodea al personaje, ¿no? Como un brillo, ¿sí? Es un contraste que tienen con la piel y con la vestimenta. Se ve muy interesante, ¿no? Los ojos, la mirada. Obviamente la luz está en contra y está con una luz rebotada de frente. Y el hecho de contar este tipo, perdón, de fotografías, tienen también que ver con estos fondos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una puerta antigua, debe ser, supongo. Ahora, si este tiene un color, no sabemos qué color será. Si por ahí solamente es color madera o por ahí es color verde y se ve horrible, ¿sí? Pero lo que han hecho es trabajarlo en blanco y negro. La cuestión es que es más importante la mirada que tiene. Aunque ella me está mirando a mí en la fotografía, tenemos ese espacio que no está muerto. Estas cosas que son parte de la decoración, ¿sí? Le dan un toque interesante a la fotografía, ¿sí? Si estuviera en blanco o estuviera una puerta de madera solamente colocada de esa manera sin estos elementos, sí estaríamos hablando de una composición que no es muy agradable, pero aquí sí se ve, ¿sí? Que está bien tomada y bien trabajada, ¿ya? La luz, obviamente la luz es suave, ¿sí? Una luz bien suave, envolvente, ¿sí? Obviamente acá la luz vemos que está viniendo del lado derecho, pero acá también tenemos las sombras hacia un lado a ella, entonces estamos hablando de una interesante puesta de luces. Tenemos dos tipos de iluminación. Una que le está señalando a ella solamente y otra que viene a iluminar estos elementos, ¿no? Metálicos deben ser. Ya. Obviamente aquí habla de la cámara del Sony Alpha. Preguntas. ¿Está interesante? ¿Ya? Sí, Licen. Bueno, esto del texto lo voy a terminar de corregir, ¿sí? Este texto, porque lo estoy corrigiendo en realidad las letras, porque algunas dicen fatas, fots, no sé qué. Entonces la idea es ponerle bien, leer bien lo que dice. O de hecho, se los voy a subir el PDF que está mejor, ¿ya? Que está así. Entonces se los voy a colgar el PDF para que ustedes lo vuelvan a ver, ¿sí? Y vuelvan a pensar, digamos, a ver las fotografías que estamos poniendo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Los paisajes igual se puede utilizar esa técnica de contar historias. Claro que sí, ¿sí? Pero date cuenta que en un paisaje, a menos que tenga algo muy, muy interesante, ¿sí? Como algunos cielos, ¿ya? La próxima clase vamos a tocar un poco blanco y negro, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver cómo se hacen los paisajes en blanco y negro, qué es lo que hay que tomar en blanco y negro, cuenta y para qué sirve el blanco y negro. Ya tengo todo porque yo también dicto blanco y negro en digital. Entonces tengo preparado, digamos, una secuencia de fotografías trabajadas en blanco y negro con distintas técnicas, trabajadas en Photoshop y en otros programas, que nos va a permitir hacer unos blancos y negros interesantes, ¿ya? Más allá de los colores, obviamente los paisajes cuentan un papel muy importante. Ahora, son interesantes. Por ejemplo, la fotografía que yo tengo ahí, a mí lo que me gustaba era la perspectiva que las luces causaban, ¿sí? La profundidad que me crea, la distancia. Entonces, ese tipo de fotografías son interesantes. Por ejemplo, aquí en Romané, por ejemplo, en su fotografía, no sé si la ven, yo la veo aquí estampada un poco contra el fondo, ¿sí? Entonces, por ahí un contraste mucho más alto en la ropa hubiera sido mejor.
Y estamos hablando de los colores por ahí o de las formas, ¿sí? No estoy diciendo que está mal, pero hay que ir contrastando colores, hay que ir viendo esas cosas que nos van a ayudar a hacer una mejor fotografía, más allá de la iluminación. Si se han dado cuenta, ya la iluminación está puesta, ya la tengo que saber manejar. A partir de eso ya voy a crear fotografías mucho más interesantes. Preguntas acerca del día lunes. Espero su respuesta o planificamos para otra si podemos y si no, ni modo. ¿Ya? Pero es una buena oportunidad porque yo voy a estar el día lunes en la escuela, ¿sí? Con un grupo de estudiantes que son 2 o 3 mínimo. Digo, esos 2, 3 estudiantes que van, que hacemos las 3 horas ahí haciendo prácticas, que ellos obviamente les favorece mucho. La idea es que obviamente si van a ir ustedes, 1 o 2 de ustedes, si van a poder o 3, ya vayan y formamos un grupo, el cual yo trabajo, explico para ellos y trabajo y explico con ustedes. Trabajamos por separado y en algunos vamos a trabajar juntos. ¿Ya? ¿Ya? Para algunas explicaciones, porque ellos tampoco no tienen la técnica todavía, y eso que han llevado muchas materias, pero no tienen la técnica que ustedes están manejando porque no han tenido muchas prácticas. ¿Ok? Ya. Con esto vamos a terminar acá. ¿Listo? Listo, listen. Ok, Lisa. Ok, pónganse el dedo, calladitos, ¿no? Opinen. Fernanda, No creo se que puede sabe. el dedito. Sí. Listo, yo me apunto, profe, para el lunes. Ya, en el WhatsApp, por favor. ¿Listo? Listo, chao. Ya, chao, chao.